Igual 256 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos ahora. La corporación Umbrella estaba completamente bajo el control de Edward, y ya no necesitaba ocultar nada. Podía recibir al señor Oldbright directamente en la sede de la corporación Umbrella. Poco después, Nick Fury llegó a la sede de Umbrella Corporation en su Chevrolet modificado. Nada de vino solo. Trajo a su ayudante, y de pie frente al ventanal que iba del suelo al techo, y viendo el Chevrolet de Nick Fury en el suelo, una expresión de interés apareció en los ojos de Edward. Sabía que, si bien ese coche parecía ordinario por fuera, sus sistemas de defensa internos eran increíblemente poderosos. En la batalla callejera de Capitán América 2, este Chevrolet resistió directamente el fuego de ametralladora de decenas de policías. Finalmente, justo delante de las narices del soldado de invierno, derritió un gran agujero en el suelo, permitiendo que Nick Fury escapara. Poco después, Nick Fury llegó a la oficina de Edward Connick. Edward llevaba mucho tiempo esperando aquí. Hola, director Fury, dijo Edward con una sonrisa mientras se sentaba en su silla, indicándoles a ambos que tomaran asiento. Hola, señor ministro, sonó también Nick Fury, pero esta vez se dirigió a Edward, muy apropiadamente, por su título. Ahora, el señor Edward puede ser considerado el máximo responsable de Shield. Nick Fury le tendió la mano y lo felicitó. Espero que podamos colaborar felizmente en el futuro. Edward se rió y le estrechó la mano. Pero que aquel viejo nuevo estofado lo llamara jefe siempre le resultaba un poco extraño. Me pareció un mal presagio. Director Fury, usted dijo que quería hablar conmigo sobre Hydra. ¿Qué quiere saber? Edward tosió y preguntó. Al oír a Edward ir al grano, Nick Fury también dejó de lado su actitud bromista y dijo seriamente. Sí, señor Edward, usted dijo que eliminó a Hydra, ¿verdad? Edward afirmó. Hace tan solo unos días. Entonces, quiero preguntar, ¿qué hay del personal de alto nivel dentro de la organización Hydra? Nick Fury juntó las manos y le preguntó a Edward. ¿Dónde están ahora? ¿Puede Shield reunirse con ellos? Sobre eso, me temo que tendré que engañar al director Fury. Edward fingió una disculpa, con un tono de impotencia. Nos encargamos de todo el personal de alto nivel de la organización Hydra durante nuestra incursión. ¿Todo resuelto? Los ojos de Nick Fury se abrieron de par en par. ¿Ni siquiera queda uno? Sí, resistieron hasta la muerte, y no tuvimos otra opción, suspendió Edward. El líder de la organización Hydra, el barón Strucker, era muy astuto. Desconozco qué métodos utilizados para lograr que sus subordinados fueran tan inflexibles que preferían morir antes que rendirse. Incluso intentaron inmolarse junto con los soldados de Umbrella para acabar con ellos. No nos quedó más remedio que matarlos a todos. Estas palabras eran mentiras inventadas por Edward. De hecho, el personal de alto nivel de Hydra no opuso resistencia hasta la muerte. Durante la operación de Alice, varios altos mandos de Hydra se rindieron con bastante facilidad. Sin embargo, si le dijera a Shield que esas personas aún están vivas, inevitablemente tendrían algunas ideas. Nick Fury miró fijamente a los ojos de Edward, sospechando que éste le estaba mintiendo. Pero ahora que la gente estaba en manos de otros, por mucho que sospechara, era inútil. Nick Fury suspiró y probó otro enfoque. Entonces, al menos deberías tener los archivos y documentos del cuartel general de Hydra, ¿no? Ya has capturado el castillo de Hydra. Deberías haber conservado los documentos que había dentro, ¿no? Eso no es problema. Cuando los altos mandos de Hydra intentaron destruir esos materiales, nuestra gente los detuvo un tiempo. Estos archivos y documentos están prácticamente intactos y en perfecto estado, dijo Edward. En su interior, Edward ya había intuido la intención detrás de la visita de Nick Fury. Efectivamente, las siguientes palabras de Nick Fury fueron pedirle a Edward que le entregara esos archivos y documentos. Señor Edward, creo que debería tener muy claros los años de resentimientos entre Shield e Hydra, dijo Nick Fury con voz grave. Edward asintió. Lo entiendo. Hemos luchado durante muchos años y hemos tenido numerosos conflictos. Queremos examinar los datos internos de Hydra y compararlos con la información que hemos recopilado. El tono de Nick Fury era sincero. Al fin y al cabo, estaba pidiendo un favor.
De esta forma, se podrá poner fin definitivamente a las disputas entre Shield y Hydra. Espero que Umbrella Corporation pueda cooperar. Ya veo, y Edward reflexionó un momento, fingiendo pensar. Pero, en realidad, ya había ideado una contramedida. Desde que Nick Fury preguntó por el personal de alto nivel de Hydra, había intuido que haría tal petición. Nick Fury quería documentos esos. No había problema. Podía usar esos materiales inútiles para intercambiarlos por lo que la corporación Umbrella necesitaba. De hecho, Edward seguía muy interesado en el equipamiento tecnológico de Shield, como el Helicarrier y el Kingjet. Tras la mejora del modelo Kingjet, este podrá incluso viajar directamente a través del universo. Si se utiliza junto con las naves espaciales que se producen actualmente en las fábricas de Umbrella Corporation, podría aumentar las capacidades espaciales de dicha corporación. Por lo tanto, Edward finalmente dijo: si el director Fury necesita estos materiales, naturalmente deberíamos cooperar. Sin embargo, Edward prolongó su voz: director Fury, después de todo, invertimos mucho personal y recursos para aniquilar a la organización Hydra y obtener estos materiales, así que, eso es fácil de decir. ¿Qué quieres? Nick Fury, el viejo zorro, comprendió de inmediato lo que Edward quería decir y preguntó directamente. Queremos un Kingjet. Edward dejó de andarse con rodeos y habló con los ojos brillantes. Siempre y cuando pudiera conseguir un Kingjet de Shield, podría analizar la tecnología que contiene dentro del parque industrial, replicarla y luego producirla él mismo. El historial de desarrollo de la organización Hydra a lo largo de tantos años a cambio de un Kingjet no debería considerarse un trato indigno, ¿verdad? Edward miró a los ojos de Nick Fury y dijo con calma. Nick Fury pensó un momento, se giró y habló brevemente con ella, que estaba detrás de él. Ella ascendió, indicando que no había problema. Shield tenía suficientes Kingjets y renunciaba a uno no suponía ningún inconveniente. Nick Fury se dio la vuelta y dijo: de acuerdo, no hay problema. Podemos proporcionar el Kingjet, pero, también necesitamos todos los archivos y documentos. Nick Fury enfatizó la palabra todos. Por supuesto, dijo Edward con una sonrisa. Pero si los documentos estaban completos o no, era algo que él debía decidir. Los acontecimientos posteriores transcurrieron sin ningún problema. Nick Fury y ella salieron del edificio de Umbrella Corporation. Como habían acordado, entregarían el Kingjet. Del mismo modo, cuando llegara el momento, Edward organizaría los datos de Hydra. Base y entregáelo a Nick Fury. Por la tarde, Edward recibió de arrepentimiento un mensaje de Alice desde la colmena subterránea. Le dijo que había terminado de ocuparse de Alicia y que podía regresar en cualquier momento. Edward no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. No esperaba que Alice resolviera el asunto tan rápidamente. Según el breve relato de Alice, Edward supo que a Alicia le habían inyectado el virus T. Alice la había hecho experimentar personalmente el dolor que sus propios clones habían sentido en la mesa de experimentación. 2 minutos después, bajo la infección del virus T, Alicia mutó en un biozombie. Sin embargo, Alice no la mató, sino que la encerró en una celda dentro de la colmena subterránea. Se vería obligada a permanecer en esa forma de zombie para siempre, ni realmente viva ni muerta. Al enterarse de resultado, Edward simplemente se acercó en silencio sin decir mucho. Ya había prometido no inmiscuirse en este asunto. La forma en que Alice decidiera manejar la situación dependía enteramente de ella. Sin embargo, antes de inyectar el virus T a la directora Alicia, Alice ya había seguido las instrucciones de Edward. Escaneó el iris de Alicia, activó la reina roja, introdujo la contraseña y transfirió las acciones de Alicia al nombre de Edward. Con esto, el asunto quedó dado por concluido. Edward se había ocupado de ambos directores. Edward ahora podía mirar hacia el futuro con mayor tranquilidad. 3 días después, Edward viajó en coche con varios subordinados a Seúl, Corea del Sur. Fueron directamente al laboratorio de investigación genética Ujin. Este lugar era el laboratorio de la doctora Ellen Cho, creadora de la tecnología cuna de regeneración, y también la sede de su empresa. Edward vino aquí para buscar a la doctora Ellen Cho porque quería tomar prestada la tecnología de la cuna de regeneración. Su intención era crear un cuerpo físico para la inteligencia artificial de Umbrella Corporation, la Reina Blanca. La Reina Blanca, la hermana gemela de la Reina Roja, ya estaba completamente desarrollada. En comparación con la Reina Roja, la Reina Blanca tenía menos lagunas lógicas.
Con un cuerpo, sus acciones serían mucho más convenientes, y Edward necesitaba un asistente así. En cierto sentido, en Avengers Age of Ultron, los patrones de pensamiento de Ultron eran muy similares a los de la Reina Roja en Resident Evil. Ambos fueron diseñados originalmente para proteger el mundo. Pero al final, debido a errores en los programas de algoritmos lógicos durante su creación, ambos se desviaron del camino correcto y se dedicaron a destruir la Tierra. Ahora bien, cuando Umbrella Corporation programó el algoritmo de la Reina Blanca, eliminó este problema. Siempre que surgía un juicio lógico que implicaba destrucción y protección y que podía causar numerosas bajas, el algoritmo solicitaba primero instrucciones a la dirección de Umbrella Corporation, dejándoles a ellos la decisión. Esto equivalía a instalar un cortafuegos antes de que se pudieran ejecutar órdenes tan aterradoras. Poco después, la caravana de Edward se detuvo en la planta baja del laboratorio de investigación genética Ugin. La puerta del coche se abrió y Edward salió. Ada Wong y la Bruja Escarlata también salieron del vehículo, siguiéndolo de cerca. Para esta operación, Edward había traído a Ada Wong y a Wanda como guardaespaldas. Antes de llegar, Edward ya le había enviado un mensaje a la doctora Ellen Cho. La doctora Ellen Cho sabía que Edward llegaría hoy, así que ya lo estaba esperando fuera del laboratorio. En cualquier caso, un gigante de talla mundial como Umbrella Corporation seguía gozando del respeto de la doctora Ellen Cho. Como mínimo, la enorme cantidad de capital que Umbrella podría invertir bastaría para elevar la escala del laboratorio de investigación genética Ugin a un nivel completamente nuevo. Ellen Cho era científica, y este tipo de investigación científica requeriría una enorme inversión de capital. No podía permitirse el lujo de permanecer indiferente. Lord Edward, hola. Al ver a Edward salir del coche, Ellen Cho se apresuró a acercarse, extendiéndole la mano con una sonrisa y mostrándose muy entusiasmada. La doctora Ellen Cho era una bióloga genética con amplia experiencia en el campo de la biología. Dado que Umbrella Corporation era el gigante líder en la industria biotecnológica, la doctora Ellen Cho no se atrevió a descuidar a este supertitán y lo recibió con la máxima cortesía. Edward irritantemente y le estrechó la mano. Doctora Ellen Cho, he oído hablar mucho de su prestigiosa trayectoria. Conozco desde hace tiempo sus técnicas científicas, pero nunca había tenido la oportunidad de visitarla. Hoy, ese deseo se cumple. Es un honor conocerla. La actitud de Edward era muy humilde. Elogió mucho el nivel de investigación de Ellen Cho y los logros del laboratorio de investigación genética Ugin, lo que halagó un poco a Ellen Cho. Un leve rubor apareció en sus mejillas, y parecía algo avergonzada por tales halagos. Rápidamente agitó la mano y dijo: No soy digna de cuentos elogios, señor Edward. Solo he hecho unas pocas cosas sin importancia. Edward rió a carcajadas y siguió a la doctora Ellen Cho a través de las puertas del laboratorio de investigación genética Ugin. El laboratorio de investigación genética de Ugin estaba situado a orillas del mar, rodeado por el océano. Dentro del laboratorio, de vez en cuando se oía el sonido de las olas desde el exterior, lo que hacía que el ambiente fuera bastante agradable. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, se podía contemplar el vasto paisaje marino exterior y algunos pájaros blancos en el cielo. Mientras Edward y la doctora Ellen Cho caminaban, ella le presentó los proyectos más destacados del laboratorio de investigación genética de Ugin y los resultados de sus investigaciones recientes. Cuando estaban a punto de entrar al laboratorio central, la doctora Ellen Cho se detuvo y miró a Ada Wong y Wanda detrás de Edward, diciendo con vacilación: Señor Edward, estas dos, el interior del laboratorio contenía información secreta, y el personal no autorizado no podía entrar a su antojo. Edward comprendió lo que quería decir y se acercó con la cabeza a las dos mujeres, quienes entonces se detuvieron donde estaban. Posteriormente, la doctora Ellen Cho y Edward entraron juntos al laboratorio central. En su interior, se colocó una cámara experimental de metal, con una cadena de texto que decía: Cuna de regeneración. Claramente, este dispositivo era la cuna de regeneración. Los ojos de Edward reflejaban asombro mientras extendía la mano para tocar la pared exterior de la cámara. Al sentir el material especial, no pudo evitar suspirar de admiración. Durante el siguiente período de tiempo, la doctora Ellen Cho le mostró personalmente a Edward la tecnología de la cuna de regeneración. Aunque Edward había oído hablar de esta tecnología desde hacía mucho tiempo y había visto sus asombrosas capacidades en películas en su vida pasada, después de todo, esta era la primera vez que la visitaba en persona.
En lo que respecta a la tecnología de la cuna de regeneración, el Laboratorio de Investigación Genética de Ujin solo había publicado unos pocos artículos para el mundo exterior. El proceso experimental en sí aún no se había revelado al público. Edward observará con paciencia la demostración técnica de la cuna de regeneración. Dentro de la cámara experimental se encontró un conejo gris al que le faltaba una pata. La doctora Ellen Cho cerró la puerta de la habitación y pulsó algunos botones en la pantalla. Unos haces de luz ilusorios comenzaron a proyectarse desde las paredes que rodeaban la cámara. La luz parecía contener alguna sustancia especial, y dentro de la cámara, la pata que le faltaba al conejo gris comenzó a regenerarse. 20 minutos después, la regeneración se había completado y el conejo gris había vuelto a la normalidad. Como si la pierna nunca se hubiera perdido, comenzó a moverse ágilmente dentro de la cámara. Señor Edward, esta es nuestra tecnología de cuna de regeneración, dijo la doctora Ellen Cho con gran orgullo. Evidentemente, tenía mucha confianza en los resultados de su investigación. Estás creando tejido biológico utilizando medios técnicos físicos. Aunque Edward ya entendía estas cosas, aún así se mostró muy sorprendido y habló con grandes elogios. La doctora Ellen Cho esbozó una leve sonrisa. Las células del cuerpo de este pequeño conejo gris desconocen por completo que, en realidad, se están uniendo a un fantasma para regenerar una pata. Doctor Ellen es nuestra, necesitamos esta tecnología. Después de que terminó la demostración, Edward habló con el doctor Ellen, lo expresó con un toque de emoción. Señor Edward, ¿para qué piensa usarlo? Ellen abrió la cámara experimental de la cuna de regeneración, sacó al conejo gris que había dentro y le preguntó a Edward. Quiero crear un cuerpo humano, respondió Edward. ¿Qué? Ellen casi pensó que había oído mal. ¿Dijiste que quieres crear un cuerpo humano? Sí, dijo Edward en voz baja. Al igual que creó una visión en las películas, crearía un cuerpo humano, produciría una estructura cerebral humana y luego implantaría en él la inteligencia artificial de la Reina Blanca. Ellen se puso nerviosa por un momento. Señor Edward, esto es un poco demasiado fantasioso, ¿no? Con la tecnología de la cuna de regeneración, es totalmente posible. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Edward mientras hablaba, con una expresión de gran confianza. Además, los materiales utilizados para la construcción incluirán el vibranio más resistente. La doctora Ellen quedó sorprendida por la extraña idea de Edward. Doctor Ellen, déjame mostrarte algunos datos. Estos son resultados de investigación que la corporación Umbrella obtuvo con gran dificultad. Edward sacó una memoria USB de su bolsillo y le hizo una señal a Ellen para que la conectara al ordenador. Doctor, tal vez no lo sepa. De hecho, los átomos de vibranio poseen una propiedad maravillosa. Pueden coexistir con las células biológicas. Tras abrir los datos, Edward señaló el contenido de la unidad USB en la pantalla del ordenador. Si combinamos ambas cosas, podemos producir un cuerpo mucho más fuerte que uno humano. Esto es bioingeniería capaz de cambiar el mundo. Esto es una locura. Doctor Ellen exclamó sorprendida al ver los datos de la imagen en la unidad USB. Siendo una destacada científica biológica, ¿cómo no iba a ver lo que representaba el contenido de las imágenes? En la sangre, los átomos de vibranio y los tejidos biológicos coexistían perfectamente sin ninguna reacción de rechazo, existiendo en armonía natural. Este fue, sin duda, un descubrimiento trascendental en el campo de la genética biológica. Edward se siente irritado sin comprometerse. Sin embargo, la sorpresa de Ellen estaba dentro de lo que él esperaba. A continuación, Edward recuperó la memoria USB y expuso sus condiciones. Una condición muy atractiva. Edward prometió que se haría carga de proporcionar las materias primas. Solo necesitaba tomar prestada la cámara experimental cuna de regeneración y tener al doctor. Ellen ayudó a sintetizar el cuerpo humano. Una vez completada la producción de cuerpos, la compensación sería generosa. El Laboratorio de Investigación Genética Ujin recibiría una inyección masiva de fondos de Umbrella Corporation. Los proyectos de investigación de Ellen también recibirían apoyo financiero incondicional de Umbrella Corporation. Y no solo eso, sonrió Edward, subiendo aún más la apuesta. El doctor también puede obtener datos de investigación biológica de Umbrella Corporation. Son tesoros invaluables.
La corporación Umbrella había estudiado el virus T durante mucho tiempo, incluyendo innumerables variantes y experimentos con la serie de virus G en el campo de la genética biológica, poseían datos ultra secretos adelantados a su tiempo. Ellen guardó silencio al escuchar las condiciones que Edward le ofreció. Cabe decir que se trataba de condiciones muy tentadoras. La inyección de capital significó que el doctor, a partir de entonces, Ellen podía confiar en Umbrella Corporation, un monopolio de talla mundial y un gigante de la industria, para llevar a cabo su propia investigación experimental. Y obtener los datos de investigación biológica de Umbrella Corporation significó que pudo avanzar aún más en el campo de la genética biológica. Omitir las engorrosas etapas experimentales para llegar directamente a los resultados finales. Realizar nuevas investigaciones sobre esta base equivalía a ahorrarse el proceso de bobinado y llegar al objetivo en un solo paso. Doctor Ellen, si tienes algún otro requisito, puedes mencionarlo, dijo Edward con calma. Mirando a Ellen, Edward esperó al doctor la respuesta de Ellen. Lice los guiaba a ambos en su viaje a África para realizar un intercambio comercial. De vuelta en la sede de Umbrella Corporation, Edward finalmente recibió el Kinghead que tanto había estado esperando. Al mediodía, Black Widow pilotó el avión y lo aterrizó en el tejado del edificio de Umbrella Corporation. Las turbulentas corrientes de aire provenientes del aterrizaje hicieron que el cabello de Edward ondeara violentamente hacia atrás mientras esperaba en el tejado. Los motores se detuvieron, la escotilla se abrió y Black Widow bajó del avión, caminando hacia Edward. Edward asintió con la cabeza hacia los dos soldados de Umbrella que estaban a su lado. Recogieron dos maletines del suelo, se acercaron a Black Widow y se los entregaron. Aquí dentro están todos los registros de la sede de Hydra. Todo está aquí, dijo Edward con calma. Black Widow tomó los maletines, los abrió y echó un vistazo al interior. Estaban repletos de documentos en papel y varias unidades de almacenamiento. Si no hay nada más, agente Natasha puede irse, dijo Edward con una sonrisa, con las manos a la espalda. No tenía intención de dejar que Natasha se quedara allí por mucho tiempo. La sombra de aquella en la que ella se hacía pasar por su amante para infiltrarse en su círculo aún persistía en su mente. La expresión de Black Widow se congeló por un instante, y levantó la vista para fulminar con la mirada a Edward. Señor Edward, ¿acaso soy una especie de demonio para usted? ¿Por qué tiene tanta prisa por echarme? Tal vez, quién sabe, se encogió de hombros Edward. TCH Viuda Negra resopló con frialdad, reconoció los maletines y se giró para caminar hacia las escaleras. Dado que no era bienvenida, no había necesidad de que se quedara y pasara vergüenza. Después de que Black Widow se marchara, Edward sacó su teléfono y llamó al Dr. Banner desde el parque industrial. Quería que echara un vistazo a ese avión de combate e intentara volarlo de vuelta al parque industrial N4 de San Francisco. Poco después, el Dr. Banner llegó en helicóptero. Dio la casualidad de que no tenía nada que hacer en el parque industrial, así que llegó muy rápido. Al aterrizar en el tejado, el Dr. Banner bajó del helicóptero y contempló con asombro el Kinghead de extraña forma que tenía delante. Edward le hizo un gesto de invitación y le dijo algunas cosas que debían tener en cuenta. El Dr. Banner asintiendo, abrió la cabina del Kinghead y entró. El sonido de los instrumentos poniéndose en marcha provenía del interior mientras el Dr. Banner comenzaba a familiarizarse con los controles de vuelo del Kinghead. Edward le permitió trabajar allí y le asignó algunos ayudantes. Entonces Edward abandonó la azotea y bajó las escaleras. A Edward aún le quedaba una cosa por hacer. El objetivo era diseñar la apariencia del cuerpo humano que se crearía utilizando el dispositivo cuna de regeneración. Este iba a ser el vehículo para la inteligencia artificial, por lo que requeriría una cuidadosa planificación. 2 horas más tarde, en el edificio de Umbrella Corporation, una hoja de papel blanco yacía sobre el escritorio de Edward. En ella apareció la imagen de una joven llena de energía. Ojos azul aguamarina, dos coletas increíblemente largas, y el espacio entre su falda plisada y sus medias hasta la rodilla dejaba ver una piel suave y blanca como la nieve. Era menuda, de espíritu indomable y con un rostro juvenil, a la vez tierno y encantador. Esta imagen era Hatsune Miku. Ella también sería el recipiente de la Reina Blanca. Edward escaneó el dibujo y se lo envió a la doctora Ellen Cho en Seúl. Le dijo que esa era la imagen que quería para el modelo humano construido con vibranio.
Señor Edward, ¿está seguro de esto? Tras ver la imagen transmitida, la expresión de Ellen Cho no pudo evitar tornarse extraña. Sí, esa es la imagen. Solo síguela, dijo Edward, y luego cerró el cuadro de diálogo. Ahora, solo quedaba esperar a que se completara la compra del vibranio y se enviara a la doctora Ellen Cho. Tras cerrarse el cuadro de diálogo, Ellen Cho miró la enérgica imagen en el iPad, con los labios ligeramente temblorosos. Al caer la noche, el Dr. Banner finalmente descifró el funcionamiento del Kinghead. Ya era capaz de pilotarlo y hacerlo volar por los aires. Edward le pidió al Dr. Banner que pilotara el Kinghead directamente hacia el Parque Industrial No. 4 en San Francisco. Allí, la nave espacial que estaban desarrollando ya estaba ensamblada. Era el momento perfecto para que Iván, que ahora era libre, se uniera al esfuerzo por aplicar ingeniería inversa al Kinghead. Mientras tanto, en la costa de África. Un vehículo todoterreno negro se detuvo frente a la entrada de un gran desguace. Las puertas se abrieron y 3 figuras imponentes salieron del vehículo. La protagonista tenía rasgos refinados y una expresión severa, y su corto cabello negro ondeaba al viento. Aunque era mujer, el aura heroica en sus ojos era particularmente prominente. Vestía un traje de combate ajustado. Detrás de ella iban Quicksilver y Scott. Sin embargo, Scott aún no llevaba puesto el traje de avispa. Todavía vestía ropa informal de casa. Todavía no se podía hacer pública la información sobre el traje de avispa. Solo se lo ponía en combate. Alice miró el dispositivo que tenía en la mano, el cual indicaba una ubicación específica. Comenzó a guiarlos a los 3 hacia el almacén que tenían delante. Ya era de noche y todo el desguace estaba en silencio. Las luces eran tenues y el ambiente parecía bastante oscuro. A mitad de camino, Alice sintió algo de arrepentimiento y se detuvo en seco. No solo ella, sino también Quicksilver y Scott, que iban detrás, se detuvieron al instante. Sintieron que alguien se acercaba sigilosamente desde la oscuridad que los rodeaba. Con un pensamiento de Scott, varias hormigas salieron sigilosamente de las perneras de sus pantalones. Bajo el control mental de Scott, estas hormigas comenzaron a alejarse de él para explorar los alrededores. Eran hormigas infectadas por el virus de Verónica. Utilizaron las fluctuaciones mentales de Scott como guía y siguieron sus órdenes. Scott había aprendido poco tiempo esta habilidad para controlar las hormigas. Ahora, cada vez que Scott salía en una misión, llevaba consigo algunas de estas hormigas modificadas. Se utilizaban para recabar información o realizar otras tareas. Salgan todos, dijo Alicia en voz baja, carraspeando. Su voz estaba impregnada de un toque de poder telequinético. Aunque el volumen no era alto, se irradiaba inmediatamente hacia afuera. Esta perturbación atmosférica pilló desprevenidos a los que estaban al acecho. Al ser alcanzados por la onda sonora, todos dejaron escapar gemidos ahogados y cayeron de espaldas al suelo. Al mismo tiempo, Quicksilver se movió. Su figura apareció fugazmente, dejando solo una pálida imagen residual de color azul en el lugar donde había estado. Como un vendaval, parpadeó frente a los que acechaban y les propinó una patada en el estómago a cada uno. Los hombres gritaron de dolor, cayeron al suelo y se agarraron el estómago mientras gemían lastimeramente. Finalmente, Quicksilver agarró a un hombre que se parecía al líder y regresó. Pero una vez que estuvieron bajo la luz y vieron el rostro del hombre, Alice y los otros 2 quedaron atónitos. Esta persona no era otra que Ulysses Klaue, el contrabandista de vibranio. Quicksilver le había dado un puñetazo y ahora estaba lleno de moretones. Al verlos a los 3, imploró clemencia apresuradamente, diciendo que no lo había hecho con mala intención. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Alice frunciendo el ceño a Klaue. Señaló a los hombres de Klaue, que yacían desplomados en el suelo. Vi a alguien que venía tan tarde y pensé que eras otra persona, dijo Klaue, forcejeando. Quicksilver lo sujetaba por el cuello, dificultándole la respiración. Alice le hizo un gesto a Quicksilver, y este soltó el collar de Klaue. Tras ser liberado, Klaue se sentó en el suelo, jadeando en busca de aire. Estamos aquí para comprar vibranio, dijo Alice directamente. Así que sois vosotros. Klaue se quedó atónito un momento, luego suspiró aliviado y se puso de pie de un salto. Podríais haber dicho algo. Casi me dais un susto de muerte, merodeando por ahí en mitad de la noche. Klaue había oído rumores de que alguien quería comprarle vibranio.
Resultó que eran ellos. Mientras se quejaba, Klaus se dio la vuelta y chasqueó los dedos hacia las personas que estaban en las sombras. Sus hombres se levantaron temblorosamente del suelo, con el rostro lleno de amargura. Todo fue un malentendido. Habían atacado a los suyos. Parecía que habían recibido una paliza en vano. Una vez aclarado el malentendido, Klaus los condujo a los tres hacia el almacén. También ordenó a uno de sus hombres que pulsara un interruptor en el tronco de cierto árbol. Al instante, el desguace se iluminó. Se habían instalado luces eléctricas en las copas de los árboles de los alrededores. ¿Cuánto necesitas?, preguntó Klaus mientras caminaban. Todo, respondió Alice brevemente. Edward le había dicho que no podía tener demasiado. Tomarían todo lo que él tuviera, y el dinero no era problema. Klaus mostró algo sorprendido, pensando para sí mismo que había conseguido un cliente importante. Llegaron al almacén y las puertas se abrieron. Recorrieron el pasillo hasta el final. Klaus hizo una señal a los dos hombres que estaban a su lado. Ellos dieron un paso al frente y abrieron la caja fuerte que tenían delante. En el interior se descubrieron grandes cantidades de mineral de vibranio. Este es el vibranio más auténtico. Me costó mucho conseguirlo de Wakanda, presentó Klaus. Así que el precio podría ser un poco más alto que el precio de mercado. Alice dio un paso al frente y miró dentro del armario. Luego, sacó una caja negra de su cinturón para comprobar la autenticidad del mineral, confirmando que efectivamente se trataba de vibranio en bruto. Nos llevaremos todo este vibranio. Los fondos se transferirán a tu cuenta, dijo Alice, pidiéndole a Klaus los datos de su cuenta. Acto seguido, sacó un comunicador e instruyó al Departamento de Finanzas de Umbrella Corporation para que liberara los fondos. 5 segundos después, Klaus sintió que su teléfono vibraba con una notificación en su bolsillo. Lo sacó y vio una notificación tras otra de transferencias entrantes que aparecían en la pantalla. Al ver las cifras, Klaus no pudo evitar tragar saliva, con los ojos brillando de éxtasis. Esta es solo la primera transacción. Si puedes conseguir más vibranio, nos lo quedaremos todo, dijo Alice a Klaus. Lleno de alegría, Klaus hizo una reverencia muy cortés a Alice y los recibió con los brazos abiertos. Señora, a partir de ahora, usted es mi clienta más distinguida. Vibranium siempre estará a su disposición aquí. Será bienvenida de nuevo cuando quiera. Alice lo miró fijamente sin decir palabra. Les pidieron a Scott y Quicksilver que levantaran la caja fuerte metálica y la siguieran mientras se marchaban. Ahora que tenían el vibranio, debían llevarlo de vuelta a Seúl, Corea del Sur, cuanto antes. Al verlos marcharse a los tres, Klaus no pudo evitar secarse el sudor de la cara. La forma en que esta belleza gastaba el dinero como si fuera agua era aterradora. No dudó ni un segundo en transferir semejante suma. Jefe, mire, deberíamos. Uno de sus hombres dio un paso al frente y le susurró a Klaus, haciendo un gesto de degollamiento con la mano. ¿Estás jodidamente loco? Klaus se sobresaltó y rápidamente le tapó la boca al hombre, aterrorizado de que los tres que se marchaban podían oírlo. Después de que se alejaron bastante, Klaus saltó y le dio una fuerte bofetada en la cabeza al hombre. Fragmentó el cuerpo de la reina blanca quedó terminado, lo que llevó un día entero. Dentro de la cámara experimental de la cuna de regeneración, sonó una señal electrónica y la compuerta comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo. Al disiparse el humo, quedó al descubierto el cuerpo de una niña. Su piel era clara, sus rasgos delicados y sus suaves pestañas temblaban ligeramente, pues tenía los ojos cerrados con fuerza. Cuando la cuna de regeneración estaba imprimiendo, también fabricaba ropa. Una falda y un uniforme se ajustaban a su cuerpo. Ahora, Hatsune Miku yacía en la cámara experimental, como una figura a gran escala. Sin embargo, el material y el valor de esta figura de persona real podrían describirse como incalculables. La dureza de su cuerpo era superior a la de una armadura de acero. Bajo su delicada piel, se integraban átomos de vibranio. Incluso si alguien le disparara, no sufriría daño alguno. Señor Edward, dijo Ellen, volviéndose y asintiendo hacia Edward, indicando que había terminado. Edward respiró hondo y dio un paso al frente. Extendiendo la mano, presionó suavemente un interruptor en el pecho de Hatsune Miku dentro de la cámara experimental. Al instante, el cuerpo de Hatsune Miku tembló ligeramente. Un rayo escáner se proyectó desde su pecho, recuperando el iris y las huellas dactilares de Edward para su verificación. Edward permaneció inmóvil, esperando a que finalizara el proceso de autenticación.
La inteligencia artificial dentro de Hatsune Miku era el programa de algoritmos de la Reina Blanca. Tras su activación, solicitaría la autenticación de identidad al director actual de Umbrella Corporation. Un instante después, la autenticación se ensambla con éxito. Los ojos de Hatsune Miku, que permanecían fuertemente cerrados, se abrieron gradualmente. Se incorporó en la cámara experimental, con sus ojos azul turquesa brillando mientras miraba a su alrededor con curiosidad. Pero Edward comprendió que esa expresión curiosa no era más que el algoritmo de la Reina Blanca creando deliberadamente una expresión basada en el tipo de emoción que debía mostrar en esa situación. Antes de fusionarse con la piedra mental, no se la podía considerar un individuo verdaderamente independiente. Maestro, Hatsune Miku salió de la cámara experimental con pasos ligeros. Hizo una reverencia para saludar a Edward, con las manos apoyadas a los lados de la falda. ¿Cómo va la integración corporal? Preguntó Edward, asintiendo levemente. Tras las pruebas preliminares, la coordinación de las extremidades es fluida, respondió Hatsune Miku con su peculiar voz. Su voz era sintetizada, con una cualidad etérea y distante. Cuando la cuna de regeneración estaba creando este cuerpo, también había sintetizado sus cuerdas vocales según la plantilla proporcionada por Edward. Mientras hablaba, Hatsune Miku miró a su alrededor y de repente se dirigió a un rincón del laboratorio, junto a una mesa de metal. Sus delicados dedos, suaves y delicados, pellizcaron con suavidad la superficie de la mesa, pero quizás debido a que acababa de integrarse con ese cuerpo, su control de la fuerza era insuficiente. Sus dedos se hundieron directamente en el tablero, dejando huellas dactilares en la mesa de acero. Para esta mesa de metal, su fuerza aún era un poco excesiva. El poder del cuerpo de vibranio era, naturalmente, algo que no hacía falta decir. Lo siento, maestro, aún tiempo necesito para practicar con este cuerpo, dijo Hatsune Miku con tono avergonzado, haciendo una reverencia en señal de disculpa. Mientras balanceaba la cabeza, sus coletas azul celeste se mecieron suavemente detrás de ella. El nivel de antropomorfismo de esta chica es bastante alto, murmuró Edward para sí mismo, acariciándose la barbilla. Anteriormente, cuando la Reina Blanca no tenía cuerpo, su imagen solo se mostraba en la pantalla de un ordenador, y no se podía percibir esa diferencia. Ahora que la Reina Blanca tenía un cuerpo físico, erguida vívidamente frente a él, le produjo una enorme sensación de irrealidad. Por un instante, fue difícil discernir si aquel era una inteligencia artificial o un ser humano real. Si le implantara una piedra mental, ¿qué pasaría entonces? Se preguntó Edward. Para entonces, se convertiría verdaderamente en una versión Vision. Hatsune Miku. Edward reflexionó un momento y luego saludó con la mano a Hatsune Miku, indicándole que saliera primero del laboratorio y lo esperara abajo. De acuerdo, amo. Edward simplemente le expresó su concepto a Ellen. Por supuesto, no dijo directamente que se trataba del traje de la avispa. Simplemente preguntó si la nanotecnología podría utilizarse aquí para reducir el tamaño de una armadura tecnológica hasta convertirla en un dispositivo. Ellen parecía desconcertada, pensó seriamente por un momento y luego dijo: teóricamente, es factible. Ellen se sintió algo sorprendida. La nanotecnología era precisamente el tema que planeaba investigar a continuación. Pero ahora Edward había sido el primero en mencionarlo. Edward le dio una palmadita al doctor. Ellen le puso la mano en el hombro y le dijo que esperaba que pudiera desarrollar esta tecnología lo antes posible. Una vez que tuviera éxito, Umbrella Corporation la adquiriría y la recompensa sería bastante generosa. Doctor, la expresión de Ellen se tornó extraña. Se sintió como si hubiera abordado un barco pirata. En tan solo unos días, este jefe de Umbrella Corporation le había planteado otro problema difícil. Sin embargo, dado que en ese momento necesitaba los datos de investigación biológica y el apoyo financiero de Umbrella Corporation, no dijo mucho. Simplemente ascendiendo, indicando que lo entendía y que lo investigaría como un proyecto. Edward quedó muy satisfecho, se dio la vuelta y abandonó el laboratorio de investigación genética Ujin. Al llegar abajo, Edward vio que todos los presentes señalaban con curiosidad a Hatsune Miku, que estaba en el centro. Parecían muy interesados en aquella niña que parecía salida de un cuadro. Hatsune Miku estaba allí de pie, con las manos a los lados de la falda, con una sonrisa en el rostro, exhibiéndose generosamente. En su programación algorítmica, el concepto de timidez aún no existe. La bruja escarlata extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Hatsune Miku.
La sensación la dejó boquiabierta. La textura de su piel era simplemente asombrosa. Como mujer, sabía lo difícil que era mantener una piel así. Pero ahora, en realidad, había aparecido en un cuerpo sintético. Si no hubiera sabido antes por Edward que ese cuerpo había sido creado utilizando el dispositivo cuna de regeneración, sin duda habría tomado a esa niña por una persona real. Muy bien, todos, nos vamos. Edward se acercó a la multitud y dio una palmada, indicándoles que volvieran a sus posiciones. Alice, Scott, Quicksilver, Wanda y Ada Wong reaccionaron y se alejaron rápidamente de Hatsune Miku. Edward abrió la puerta del coche, se sentó dentro y guió al grupo mientras emprendían el camino de regreso a la nación de Estados Unidos. Estados Unidos, San Francisco, Parque Industrial N4, un campo de entrenamiento dentro del parque. Una niña con dos coletas, vestida con uniforme escolar, practicaba en el campo de entrenamiento. Con sus pequeñas manos, delicadas y suaves, la fuerza de cada puñetazo que lanzaba era excepcionalmente impactante. Ya había perforado varios agujeros en la placa de acero que tenía delante. La chica finalmente lanzó un leve grito. Durante su embestida, su cuerpo giró en el aire describiendo un hermoso arco, y pateó una placa de acero. Las botas de combate cayeron con fuerza desde arriba, creando una enorme abolladura en el centro de la placa de acero. Incluso la patearon y la lanzaron por los aires, estrellándose ruidosamente contra el muro perimetral en medio de una nube de polvo. El cuerpo de la joven, sin embargo, resultó ileso al aterrizar suavemente en el suelo. Su larga cabellera azul celeste caía tras ella como una cascada. En ese momento, Edward se encontró en una plataforma sobre el campo de entrenamiento. Asintió con satisfacción. El cuerpo de vibranio era realmente poderoso, prácticamente indestructible. Al observar los datos de la prueba de fuerza que aparecían en la pantalla, Edward no dejaba de frotarse la barbilla, pensando en las próximas líneas de mejora. La Hatsune Miku actual aún no había sido equipada con la gema de la mente. Todavía no podía levitar directamente en el aire como Vision. Al realizar ataques físicos, su fuerza tampoco era tan poderosa como la de Vision. Sin embargo, con la programación de la Reina Blanca implantada, las habilidades de combate físico de Hatsune Miku ya estaban en un nivel de maestra. En la base de datos de la Reina Blanca se registraron los patrones de combate de miles de especies biológicas. Esto le permitiría cambiar de modo de combate en cualquier momento, en función de los diferentes oponentes a los que se enfrentaba. En ese momento, Hatsune Miku era como una veterana que había luchado en el campo de batalla durante muchos años, poseyendo una experiencia de combate muy rica. Edward pensó por un momento y de repente gritó suavemente al aire frente a él. Reina Roja. Señor presidente, ¿cuáles son sus órdenes? Delante de Edward, un fantasma rojo parpadeó y una niña con un vestido rojo apareció ante él. Esta niña era la hermana de la Reina Blanca, la Reina Roja, una inteligencia artificial. Después de que Edward eliminara a los otros dos directores, la Reina Roja quedó completamente bajo su control. Ahora Edward había instalado el sistema inteligente de la Reina Roja en varios parques industriales, bases y laboratorios de investigación en todo el mundo. La IA de la Reina Roja podía ser invocada desde ellos en cualquier momento. Abre las puertas de confinamiento y deja entrar a dos tiranos de himnos, dijo Edward. Al mismo tiempo, sus ojos estaban fijos en Hatsune Miku, que se encontraba en el campo de entrenamiento de abajo. Por supuesto, presidente. La luz y la sombra de la Reina Roja parpadearon una vez más y luego desaparecieron. En el campo de entrenamiento que se encuentra más abajo, se abrieron dos grandes puertas en el muro perimetral. Una niebla blanca se expandió hacia afuera, y al poco tiempo, se oyeron rugidos desde el interior. Dos armas bioorgánicas de piel azul oscuro avanzaban con paso firme. Sus rostros aterradores eran retorcidos y sedientos de sangre, y sus ojos rebosaban de un deseo enloquecido de matar. Caminaban hacia Hatsune Miku, que se encontraba en el centro del campo. Derrótalos, le dijo Edward a Hatsune Miku en el campo de abajo. Tras pensarlo un poco, añadió otra frase al final. Simplemente hay que saber cuándo parar. Sí, maestro, afirmó Hatsune Miku con una sonrisa en el rostro. Hizo una leve reverencia a los dos tiranos de himnos que tenía delante y dijo en voz baja. Mis disculpas. En cuanto terminó de hablar, su pequeño cuerpo se lanzó hacia los dos tiranos de himnos como una bala de cañón. Los dos himnos tiranos rugieron, enfurecidos también por la embestida de Hatsune Miku.
Sus extremidades se aferraron al suelo y sus cuerpos se impulsaron con un estruendo, encontrándose de frente con Hatsune Miku. Frente a las dos bestias enloquecidas, Hatsune Miku aún esbozaba una leve sonrisa. Su delicado brazo se alzaba en el aire, su clara palma formando una especie de espada, mientras lanzaba ligeros golpes hacia los tiranos de himnos que se aproximaban. Inmediatamente, chocó con las garras de los dos tiranos de himnos. Con un estruendo atronador, ambos bandos entraron en combate, y una enorme onda expansiva de aire, producto del impacto, se expandió desde el punto de contacto. Los dos himnos Tirant fueron derribados en el aire por la palma de Hatsune Miku, estrellándose con fuerza contra el suelo. Hatsune Miku retrocedió ágilmente unos pasos, girando medio círculo en el aire, y aterrizó suavemente en el suelo. No está mal. Al ver este resultado, Edward aplaudió y habló. El cuerpo de vibranio de Hatsune Miku era claramente superior a la hora de enfrentarse a estos tiranos hipnóticos. En el suelo, los dos tiranos de himnos rugieron, la ira en sus ojos se intensificó mientras se aferraban al suelo con sus garras y se ponían de pie una vez más. Giraron la cabeza, mirando fijamente la menuda figura que tenían delante. Sus largas y estrechas garras brillaban con una luz fría y penetrante. En medio de jadeos intensos, las dos armas bioorgánicas atacaron una vez más. Sus garras se movían con tal velocidad que dejaban estelas visuales. Su ataque parecía rasgar el aire mientras caía sobre Hatsune Miku. El cuerpo de Hatsune Miku retrocedió ágilmente, girando a izquierda y derecha para esquivar las garras a la perfección sin siquiera tocarlas. Los patrones de combate registrados en la base de datos de la Reina Blanca comenzaron a surtir efecto. Sin importar cómo atacaran a los dos himnos Tirant, Hatsune Miku fue capaz de esquivarlos en el último momento. Ante el ataque implacable de los dos tiranos hipnóticos, Hatsune Miku, como una golondrina ágil, se deslizó con gracia sin sufrir daño alguno. Finalmente, al encontrar una brecha en los ataques de los dos tiranos hipnóticos, el cuerpo de Hatsune Miku se lanzó repentinamente hacia adelante. Sus pequeñas manos asestaron un potente puñetazo en el pecho de cada uno de los dos tiranos himnos. Con un estruendo ensordecedor, los dos tiranos de himnos retrocedieron inmediatamente 2 pasos. Para cuando volvieron a mirar, Hatsune Miku ya se había alejado rápidamente hasta una distancia segura. La fuerza física de los dos himnos Tirant era comparable a la de Hatsune Miku, pero la diferencia en habilidades de combate era enorme. Sus ataques eran directos, carentes de técnica, basados únicamente en la fuerza bruta. Tras 2 rondas más de combate, Hatsune Miku derribó a ambos himnos Tirant. Con su cuerpo ágil, presionó sus pequeñas manos contra el abdomen de uno de ellos, lo hizo tropezar y, usando un poco de fuerza en sus brazos, lo hizo caer al suelo. Al ver esto, Edward dio una orden a la Reina Roja, indicándole que la prueba podía terminar. Simultáneamente, él aplaudió y Hatsune Miku, que estaba abajo, cesó sus acciones. Sus dedos del pie golpearon ligeramente la cabeza de un tirano hipnótico, aprovechando el impulso para saltar por los aires. Aterrizó en la plataforma y se quedó obedientemente al lado de Edward. En el campo de entrenamiento, los dos himnos Tirant fueron arrastrados de vuelta al almacén para ser sometidos a un proceso de sueño criogénico mediante garras mecánicas que se extendían desde detrás de las puertas de contención. Al mismo tiempo, sonó la notificación electrónica de la Reina Roja y el campo de entrenamiento comenzó a cerrarse lentamente. Tras abandonar el campo de entrenamiento, Edward se dirigió al Departamento de Investigación y Desarrollo de Naves Espaciales en el Parque Industrial N4. Ahora bien, todas las naves espaciales presentes aquí estaban completamente desarrolladas y formadas. 5 naves espaciales ensambladas completamente estaban estacionadas en el almacén, a la espera de ser utilizado. Estas naves espaciales fueron modificadas y fabricadas a partir de los restos que los Chitauri dejaron en la Tierra durante la batalla de Nueva York. El departamento técnico había absorbido la tecnología antigravedad y los dispositivos de enfoque de energía de los Chitauri. Naves de guerra interestelares. Se alimentaban mediante reactores de arco eléctrico que constituían su núcleo energético. Navegar con estas naves espaciales a través del universo ya no era un problema. El nuevo reactor elemental que Ant-Man Scott había robado de la villa costera de Tondy tenía, en efecto, una extraordinaria eficiencia energética. Al ampliarlo e instalarlo en las naves espaciales, el problema de la propulsión se resolvió fácilmente. En ese momento, un avión con una forma singular también estaba estacionado en la fábrica de I+D.
Este avión era el Kingjet que Edward le había solicitado a Shield hacía unos días. Durante esos 2 días, el Dr. Banner y Van estuvieron completamente inmersos en el proyecto, investigando y experimentando. Quería extraer la tecnología del Kingjet para aplicarla a las naves espaciales. Siguiendo las instrucciones de Edward, comenzaron a intentar mejorar técnicamente este Kingjet. Para que puedas recorrer el universo. Al contemplar esas naves espaciales, los ojos de Edward brillaron. Quizás era el momento de enviar personal al espacio para encontrar a algunos conocidos. Para lidiar con el zombificado Loki, necesitaba rostros familiares que le sirvieran de guía. Edward había logrado, con gran esfuerzo, convencer a Ellen de que trasladara el módulo experimental de la cuna de regeneración desde el laboratorio de investigación genética de Ugin hasta aquí por vía aérea. A pesar de ello, ella seguía inquieta e insistió en acompañarlo. Le aterraba la idea de que Edward pudiera romper su preciado tesoro. En ese momento, todo estaba listo y la fusión podía comenzar en cualquier momento. Edward respiró hondo, sintiendo una leve sensación de expectación en su corazón. Entonces, con decisión, pulsó el botón de inicio. Inmediatamente, 8 enormes brazos mecánicos situados sobre el módulo experimental comenzaron a converger hacia abajo, en dirección a la cuna de regeneración. En el centro de las palmas de los brazos mecánicos se encontraba un enorme pararrayos, cuyos puntos de contacto se conectaban con la interfaz de la cuna de regeneración. Tras el ajuste, la corriente, que había sido elevada a un estado de alto voltaje, fluyó por los conductos de los brazos mecánicos y convergió hacia la cuna de regeneración en el centro. En un instante, un relámpago brillante y la corriente, rápida y repentina, envolvió directamente todo el módulo experimental. En la pantalla, la barra de progreso subió rápidamente y aparecieron varias ventanas de advertencia. Sobrecarga de energía. Bajo el impacto de la corriente eléctrica, dentro del módulo experimental, el cuerpo de Hatsune Miku también comenzó a sufrir cambios drásticos. Sobre su pecho, la piedra mental que había sido colocada allí irradiaba una gran cantidad de luz amarilla. Utilizando la corriente que fluía dentro del módulo experimental como marco de referencia, convergió hacia el cuerpo de Hatsune Miku. Una energía de color amarillo pálido se concentró en el pecho de Hatsune Miku. La piedra mental comenzó a ser atraída, flotando sobre su pecho antes de hundirse lentamente. Finalmente, quedó grabado en el pecho de Hatsune Miku. La piedra mental y el cuerpo de vibranio se fusionaron. Con un fuerte estruendo, el módulo experimental cuna de regeneración se hizo añicos y fragmentos de vidrio se esparcieron por el suelo. El cuerpo de Hatsune Miku, rodeado de una etérea luz negro-verdosa, se elevó en el aire desde el interior del módulo. La deslumbrante piedra mental estaba incrustada en su pecho. Sus 2 coletas azul celeste se movían sin viento, ondeando tras su cabeza. Al mirar a Hatsune Miku a los ojos en ese instante, parecía una deidad. Señor Edward, ¿a esto se refería con no romper el módulo experimental? Al ver la cuna de regeneración hecha pedazos, Ellen se mordió el labio y miró a Edward, que estaba a su lado. Siempre hay excepciones a todo, y dijo Edward vagamente. En ese momento, no le interesaba preocuparse por el módulo experimental. Estaba mirando fijamente a Hatsune Miku, completamente fusionada, flotando en el aire. Ahora, este ser finalmente había nacido. La luz comenzó a desvanecerse y los 8 enormes brazos mecánicos volvieron a sus posiciones originales. El cuerpo de Hatsune Miku flotó y se detuvo frente a Edward. Edward miró a los ojos de Hatsune Miku. En comparación con antes de la fusión con la piedra mental, su mirada tenía un encanto espiritual un poco mayor, como si hubiera luz en sus ojos. Ya no era una máquina fría. Tras la fusión con la piedra de la mente, el programa de inteligencia artificial de la Reina Blanca recibió una mejora cualitativa, pasando de ser una inteligencia artificial a una personalidad superinteligente. Por un momento, Edward no supo cómo llamarla. Sin embargo, era previsible que fuera más obediente que el verdadero Vision. Dado que el programa Reina Blanca implantado en su mente se desarrolló en el modelo de la Reina Roja de Umbrella Corporation, obedecería al jefe principal de Umbrella Corporation. Bienvenido a... Edward dio un paso al frente, se puso frente a frente con Hatsune Miku y sonriendo mientras extendía su mano, este mundo. En la planta superior del edificio que alberga a la sede de Umbrella Corporation. De repente, un rayo de luz de color descendió. 2 figuras borrosas aparecieron dentro del rayo. Tras desaparecer el rayo de color, se revelaron 2 personas.
Uno de ellos iba ataviado con una armadura y sostenía un martillo de forma extraña. Junto a él se encontró una mujer terrenal de cabello rubio y figura elegante. Edward se hizo a un lado, mirando a los dos con una sonrisa. Tras activar el dispositivo de comunicación que le había dejado Thor, tal como se esperaba, ambos fueron transportados rápidamente hasta aquí desde Asgard a través del puente Bifrost. Ha pasado mucho tiempo, chicos. Edward dio un paso al frente y extendió la mano. ¿Cuánto tiempo sin verte, Edward? Thor se acercó y le dio un fuerte abrazo a Edward. Edward esbozó una sonrisa amarga y de impotencia. Realmente no podía soportar el entusiasmo de Thor. La fuerza de este tipo era simplemente demasiado grande. Y esta es, junto a Thor, Jane Foster, que había regresado con él de Asgard, miró a la hermosa joven que estaba al lado de Edward y preguntó con cierta confusión. La apariencia de la chica era realmente llamativa. Sus dos largas colas gemelas eran como cintas cianondeantes. Hatsune Miku, dijo Edward con una sonrisa, presentándoles brevemente su identidad. Por supuesto, se saltó todo el proceso de fabricación y simplemente dijo que era una nueva forma de vida. En cierto sentido, ella era, en efecto, algo que él había creado. Vaya. Los ojos de Jane se abrieron de par en par, sorprendida, ya cautivada por la apariencia de la chica. La actual Hatsune Miku era como una muñeca de porcelana, lo que hizo que el corazón de Jane floreciera de alegría. No pudo evitar dar un paso al frente y pellizcarle la mejilla. Hatsune Miku no era muy alta, solo una cabeza más baja que Jane. A pesar de los pellizcos de Jane, mantuvo su dulce sonrisa y su elegante puerta. Thor negó con la cabeza con impotencia y se giró para preguntarle a Edward. ¿Cuál es la misión de este viaje? Sí, asintió Edward. Llamarlos ahora era precisamente por asuntos relacionados con el cosmos, específicamente, con el Loki zombie que aún andaba suelto por el universo. Tras escuchar el motivo por el que Edward los había llamado de vuelta, la expresión de Thor se tornó inmediatamente sombría. Sin duda, el tema de Loki zombie era algo que siempre le había preocupado. Tras su último regreso a Asgard, había discutido posibles medidas de contención con las distintas autoridades del Palacio Celestial. El entrenamiento militar de Asgard también había comenzado a intensificarse. Durante este tiempo, Thor había inspeccionado cada rincón de los 9 reinos, instruyéndolos para que reforzaran el entrenamiento de los soldados y fortalecieran las defensas para prevenir cualquier suceso terrible en el futuro. Thor aún conservaba una cicatriz en el pecho. Se la había dejado el Loki zombie original. En aquel entonces, su poder de rayo había abierto directamente la zona infectada, lo que impidió que el virus T mutado lo infectara. El aterrador virus T que portaba el zombie Loki siempre había sido una gran preocupación para Thor. Edward lo había llamado precisamente esta vez para hablar de este asunto. Dentro de la sala de conferencias, Thor estaba sentado en una silla, mirando el lugar que Edward señalaba en la pantalla. En la pantalla se mostraron varias naves espaciales que actualmente pertenecen a Umbrella Corporation. En los próximos días, enviaremos el primer escuadrón a Shandar para encontrar a algunos nómadas interesantes, dijo Edward, mirando a Thor. Al mismo tiempo, se muestra la ubicación de Shandar en la pantalla grande. Shandar es la capital del Imperio Nova, habitada por diversas razas de diferentes planetas. Poseen todo tipo de apariencias extrañas, colores de piel, habilidades y talentos. Se podría decir que es un enorme crisol de especies inmigrantes. Edward estaba enviando un escuadrón allí específicamente para emitir un aviso público. Para encontrar a Star-Lord, Rocket Raccoon y Treant Groot. En este momento, Gamora sigue trabajando para Thanos, y el Destructor sigue encerrado en prisión y no ha sido liberado. Por ahora, solo pude contactar con estos 3 trabajadores autónomos. Shandar tiene una influencia masiva de residentes. Publicar un aviso allí permitiría que el mensaje se extendiera por el universo lo más rápido posible y los atraería. Además, necesitamos que Asgard nos proporcione personal para viajar junto con la gente de Umbrella Corporation, dijo Edward, apoyando la barbilla en las manos y mirando a Thor con una mirada penetrante. Sin duda, la gente de la raza divina asgardiana está más familiarizada con el gran escenario del universo. Tenerlos cerca proporcionaría mucha tranquilidad en cuanto a la seguridad. No hay problema, haré los arreglos necesarios para que algunos de mis amigos acompañen a tu barco, respondió Thor sin dudarlo. En Asgard, tuvo varios hermanos con los que crecieron.
La última vez en Nuevo México, fueron ellos quienes abandonaron el Palacio Celestial sin permiso para venir a la Tierra a rescatarlo. Podrían organizar fácilmente que abordaran la nave y se adentraran juntos en el universo ahora mismo. Dado que en ese momento estaban holgazaneando en el Palacio Celestial sin nada que hacer, era mejor enviarlos a trabajar. Edward asintió y exhaló un suspiro de alivio. Con estas personas siguiéndole, podría enviar a menos subordinados al espacio. Los amigos de Thor no se quedaron atrás en cuanto a fuerza en combate. Con ellos presentes, podrían hacer frente a cualquier emergencia que pudiera surgir. El plan actual de Edward era reclutar personal de los soldados desesperados. También de V de Vendetta, la propia Alice y sus clones. También necesitaba a alguien con gran capacidad para el combate cuerpo a cuerpo. El Dr. Banner, que además podría desempeñarse como técnico de la nave. Además del Speedster, Quicksilver. Con la alta velocidad de movimiento de Quicksilver, sería mucho más conveniente si necesitaran hacer cosas en Shandar. Los miembros del equipo complementaban las fortalezas de cada uno. El objetivo principal de este escuadrón era ir a Shandar para divulgar información y encontrar miembros de los Guardianes de la Galaxia, no para luchar, por lo que no había necesidad de enviar a demasiada gente a la vez. Solo necesitaban traer de vuelta a la gente. Edward finalizó la lista preliminar en consecuencia. Posteriormente, Thor volvió a hablar con Edward sobre el tema de Loki Zombie. Edward afirmó que la organización clandestina IBE ya había comenzado a desarrollar una vacuna contra el virus T mutado. Una vez que el desarrollo fue exitoso, pude respirar tranquilos con respecto a Zombie y Loki. Thor asintió, pero su ceño se tensó y su expresión no era optimista. Hace un tiempo, le pidió a Heimdall que observara el sector del espacio por donde había pasado el ejército zombie Chitauri. Se podía observar que cada región con vida por la que pasaban las naves de guerra interestelares infectadas con el virus T caería en la oscuridad, perdiendo la luz para siempre, ya que todas las criaturas que las habitaban se infectarían y se convertirían en zombies. Constantemente se unían al ejército zombie muchos nuevos de biozombies. Aunque este ejército de zombies solo había pasado por unos pocos lugares hasta ahora, los lugares por los que pasaron eran todos planetas pequeños sin razas particularmente poderosas. Por lo tanto, su capacidad de combate seguía siendo incalculable. Pero esto ya había alertado a Thor. No podía seguir siendo ciegamente optimista y tenía que prepararse con antelación. Tras haber resuelto estos asuntos, Edward le pidió a Thor que no se marchara precipitadamente. Invitó a Thor a acompañarlo a la colmena subterránea en Raccoon City para ver la armadura destructora completamente reparada. Esta enorme armadura había permanecido allí sin usar después de haber sido reparada con metal Uru. El trabajo para descifrar los circuitos mágicos había estado en marcha, pero había llegado a un punto muerto insalvable. Edward quería que Thor echara un vistazo y viera si podía resolver el problema usando sus conocimientos de magia. En ese momento, Edward no tenía subordinados particularmente hábiles en magia. Solo podía pedirle a este aficionado que echara un vistazo. Después de todo, era miembro de la familia real que creció en Asgard, y su madre, Frigga, era una maga. Bruja. Por osmosis, debería saber algo. Al escuchar esta invitación, Thor se sorprenderá un poco. No esperaba que Edward hubiera logrado reparar la armadura del destructor. Esta armadura era una de las que Odín había usado en el campo de batalla en el pasado. Posteriormente fue desechado y colocado en la mazmorra subterránea para servir como guardián del cofre de los antiguos inviernos. Ahora que Edward lo invitaba a echar un vistazo, no había ningún problema con eso. Poco después, Edward llevó a Thor en helicóptero a la colmena, debajo de Raccoon City. La armadura destructora ya había sido colocada en la zona exterior de la colmena. Estaba sostenida por soportes metálicos en el centro del recinto experimental de Dave. La armadura había sido restaurada y ahora lucía como nueva. Después de ser recubierta con metal Uru, todas las grietas y áreas dañadas han sido reparadas. En ese momento, en comparación con la verdadera armadura destructora, solo le faltaba una capa de encantamiento. El método de alimentación de los circuitos mágicos era muy complejo, y como Umbrella Corporation no tenía a nadie que entendiera de magia, Edward solo podía recurrir a Thor. Él era el actual jefe del Palacio Celestial y sabía mucho más sobre magia que cualquier otro en Umbrella Corporation. Thor, empuñando su martillo, se acercó a la armadura destructora. Un relámpago comenzó a destellar sobre Mjolnir.
En el cielo, las nubes oscuras comenzaron a cambiar de color. Entonces, un rayo cayó del cielo, impactando violentamente contra la armadura del destructor. Thor sujetó con fuerza a Mjolnir, actuando como un conducto para el rayo, canalizándolo hacia la armadura destructora. Bajo el rayo, magníficos circuitos mágicos comenzaron a grabarse en las paredes internas de la armadura destructora. Eran densas e interconectadas, y finalmente convergían en el centro. Tras un lapso de tiempo indeterminado, Thor cayó su martillo y el relámpago se disipó lentamente. Una humareda blanca llenó la escena. Thor se dio la vuelta y le dijo a Edward: ahora, el encantamiento de esta armadura destructora está completo. Puedes activarse mediante la energía de los rayos. Thor le explicó a Edward cómo funcionaba la energía. Indicó que, siempre y cuando hubiera suficientes rayos, se podría poner en marcha. Sin embargo, Thor estaba ahora algo desconcertado. El sistema de propulsión de esta armadura requería rayos. ¿Acaso Edward iba a instalar dos grandes baterías detrás de ella? Edward alarmantemente misteriosamente, pero no dijo nada. Thor aún no sabía que la corporación Umbrella ya tenía un monstruo relámpago creado mediante la fusión de su sangre. El poder del rayo que había en ese tipo era definitivamente suficiente. Esta armadura destructora no podría ser más perfecta para ese monstruo relámpago. Después de que Thor terminó de encantar la armadura destructora, se preparó para marcharse. Ahora debía regresar rápidamente a Asgard para hablar con algunos de sus amigos y que acompañaran al escuadrón que Edward enviaba a Shandar. Esto llevaría tiempo. Thor salió de la colmena y llegó a un área abierta. Levantó Mjolnir en alto y llamó a Heimdall. Un instante después, un enorme rayo de arcoíris atravesó el cielo y envolvió a Thor. Dentro del rayo de luz, Thor saludó con la mano a Edward y Jane, y luego desapareció junto con la luz. Fue teletransportado de vuelta a Asgard a través del puente Bifrost. Jane, que había llegado a la Tierra con Thor, decidió quedarse en la Tierra. Al fin y al cabo, allí era donde realmente vivía. Tras haber vivido en Asgard durante tanto tiempo últimamente, se sintió algo agotada. Estar entre los de su especie en la Tierra le permitirá relajarse un poco más. Además, debía continuar con su investigación. Como directora de tesis doctorales en la universidad, había descuidado su investigación durante su luna de miel con Thor en Asgard. Era hora de empezar de nuevo. Edward acogió con satisfacción esta iniciativa y ordenó directamente al Departamento de Finanzas de Umbrella Corporation que destinara una importante suma de dinero al laboratorio de Jane para apoyar su investigación. Calculando el tiempo, la sigigía de las 9 estrellas se acercaba rápidamente. Cuando llegara ese momento, el escondite de la partícula de éter reaparecería. Edward también necesitaba usar el cuerpo de Jane para transportar la partícula de éter desde las ruinas del abismo y luego extraerla de su cuerpo. Después de que Thor se puso en marcha, Jane cogió un coche y se dirigió a su base experimental en California. Edward se despidió de ella, descansó un rato y luego se dio la vuelta para regresar a la colmena. La última vez, Sean había mencionado un virus T mutado desarrollado específicamente para la sangre de Loki, que ahora había sido cultivado con éxito. Durante el tiempo que el cetro de la piedra mental estuvo guardado en la colmena, Sean lo utilizó para catalizar el virus T, induciendo con éxito una mutación y cultivando el tipo específico de virus T con el que Loki estaba infectado. Estaba allí mismo, en el laboratorio. En las profundidades de los niveles subterráneos de la colmena, en un laboratorio excepcionalmente cómodo y complejo, Sean se dirigió a su equipo de investigación para estudiar el virus T mutado. En una placa de Petri sobre la mesa del laboratorio, crecía una masa de tejido necrótico de color negro intenso. Este tejido era el resultado de los cambios fisiológicos ocurridos después de que la sangre de Loki fuera infectada por el virus T mutado. Tras ser catalizado por el cetro de la piedra mental, la toxicidad del virus T aumentó considerablemente, e incluso su estructura física cambió. En los extremos de la estructura molecular del virus habían aparecido varias sinapsis pequeñas. Estas sinapsis aumentaban la infectividad del virus T mutado, facilitando su unión con los organismos y haciendo que su toxicidad fuera más violenta. Al ver acercarse a Edward, Sean interrumpió su trabajo y bajó de la mesa del laboratorio. Joven amo. Edward asintió, dando a entender que mientras todo fuera normal, no había problema. Edward se dirigió a la mesa del laboratorio y observó los tubos de ensayo que contenían la sangre experimental.
Joven amo, debo decir que la sangre de Loki es bastante especial, Sean suspiró y dijo en voz baja. Al combinarse con el virus T mutado, la sangre de Loki poseía una capacidad de infección increíblemente poderosa. En comparación con el virus T original, había aumentado en varias órdenes de magnitud. La tasa de mortalidad de este virus T mutado tras infectar un organismo era significativamente menor. Esto significaba que los organismos infectados por este virus T se convertían prácticamente en muertos vivientes, a diferencia del virus T original, que provocaba la muerte del organismo. Era una idea aterradora. Con una tasa de infección y un grado de zombificación tan elevados, si aparece un solo individuo infectado dentro de una población, toda la población pronto se infectaría, convirtiéndose en un océano de zombies. Durante el proceso de experimentación, Sean ya había intentado comparar el virus mutado con otros tipos de virus, inyectándolos juntos en la sangre de Loki. Como resultado, las células de Hulk fueron infectadas instantáneamente por el virus T mutado. Las células se estallaron y se hincharon, convirtiéndose en una masa de carne verde rígida que se necrosó rápidamente. Era evidente que si Hulk se infectaba con este virus, también se transformaría directamente en un arma bioorgánica. En cuanto a Extremis, de AIM Biotechnology Company, su alta temperatura se neutralizó al entrar en contacto con la sangre de Loki. Claro que esto podría deberse a que la sangre de Loki es la de un gigante de hielo. El calor abrasador no surtió efecto, y también fue infectado por el virus T mutado. Al oír este resultado, Edward se acercó con el ceño fruncido. Esto no sonaba como un buen presagio. El problema más preocupante era que no existía una buena manera de lidiar con este virus T mutado. Aparte de eliminar las armas bioorgánicas resultantes, no había mejor solución. Edward no pudo evitar sentirse un poco desquiciado. La corporación Umbrella, creadora del virus T, estaba haciendo todo lo posible por desarrollar un sueño contra él. Esto era simplemente absurdo. Edward suspiró con impotencia y negoció con la cabeza, pero se tranquilizó y siguió pensando. En cualquier caso, el asunto debía resolverse. Sin embargo, si los medios tecnológicos actuales por sí solos no pudieron resolver el problema, entonces, ¿usar el poder de las gemas del infinito produciría algún cambio? Se preguntó Edward. Durante la sigilía de las 9 estrellas, si pudiera obtener la piedra de la realidad, podría proporcionar otra solución para el virus T mutado. Las gemas del infinito representaban la fuente de energía más vasta e infinita del universo Marvel, forjadas a partir de la esencia de 6 singularidades anteriores al Big Bang. ¿Podrían estas gemas afectar al virus T mutado? En ese momento, Edward tenía en su poder las gemas del infinito. Una de ellas era la gema del espacio, que actualmente se encuentra dentro del Tesseracto. La otra era la piedra mental, que había sido fusionada con el cuerpo de Hatsune Miku. Sin embargo, esto no supuso ningún problema. El hecho de que la gema de la mente estuviera fusionada al cuerpo de Hatsune Miku no significaba que no pudiera usarse. Llamar a Hatsune Miku y hacer que liberara energía de la gema de la mente en su pecho lograría el mismo efecto. Edward le dio una palmada en el hombro a Sean y le dijo que podía movilizar todos los recursos de Umbrella Corporation para esta investigación. Si necesitaba algo, podía informarle directamente a él. En los días siguientes, también traería el Tesseracto y a Hatsune Miku. Sean se acercó solemnemente y le dijo a Edward con sinceridad que sin duda haría todo lo posible. Tras salir del laboratorio, Edward llegó al taller de producción en Rive, donde se encontraba Darren Cross. Anteriormente le había encomendado la tarea de liderar un equipo para producir el traje de avispa y las partículas PIM. Desde que el director Darren fue hipnotizado por la piedra mental, había estado trabajando diligentemente aquí para desarrollar las partículas PIM y el traje de avispa. Tras un período de arduo trabajo y esfuerzos incesantes, se había producido en masa un lote de trajes de avispa en esta zona de producción. También se habían almacenado varios contenedores de partículas PIM, suficientes para su uso. Edward entró en la habitación. Una capa de sombra gris aún nublaba las pupilas de Darren. Este era el efecto persistente del momento en que se utilizó la piedra mental para hipnotizarlo. A menos que fuera sometido a un dolor intenso, no despertaría fácilmente a ese estado hipnótico. Aunque un día se despertará de repente, no importaría. Dentro de la colmena, Edward había ordenado hacía tiempo a la Reina Roja que vigilara constantemente a este individuo.
En la colmena, donde el sistema de vigilancia de la Reina Roja era omnipresente, Darren sería detectado en el momento en que se liberara de la hipnosis y sería neutralizado rápidamente. Dentro de la habitación, observé las filas de trajes de avispa finamente elaborados que se exhibían en las vitrinas. Un cumplimiento de ambición apareció en los ojos de Edward. Su intención era distribuir estos trajes de avispa y entrenar a un escuadrón Ant-Man para la corporación Umbrella. El inventor de esta tecnología, Hank Pym, mantuvo en absoluto secreto esta tecnología de reducción de tamaño, por temor a que una filtración tuviera un impacto terrible en el mundo y provocara asesinatos masivos. En aquel entonces, incluso se llegó a tener un conflicto con Shield antes de agregar esta tecnología. Temía que cayera en malas manos y desencadenara una crisis mundial. Edward no tenía preocupaciones. En su opinión, esta tecnología de cambio de tamaño tenía un potencial inmenso y estaba destinada a ser utilizada por Umbrella Corporation. Siempre y cuando se controla adecuadamente y se evitan fugas de los trajes de avispa y las partículas PIM, no habría problema. Ahora que los trajes estaban listos y las partículas PIM estaban bien abastecidas, era el momento de reclutar personal para el entrenamiento y establecer la Legión Avispa. Tras realizar tantas misiones, Ant-Man Scott ya dominaba a la perfección el uso del traje de la avispa. Podía entrenar a los novatos guerreros avispa y convertirlos en veteranos hombres hormiga como él mismo. No solo eso, sino que Edward tuvo otra idea. Y el objetivo era encontrar al Dr. Pym y hacerse con el traje de Ant-Man. Aunque ya se había ganado la enemistad de Hank Pym al ordenar a la organización Capcom que atacara la sede de Pym Technologies y secuestrara al director Darren. Pero si pudiera comunicarle al Dr. Pym la noticia de que su esposa seguía viva, seguramente el Dr. Pym se replantearía si realmente quería convertirse en un enemigo declarado de la corporación Umbrella. Después de todo, su esposa era el amor de su vida. Tras su desaparición en el reino cuántico, quedó devastado y casi se dio por vencido. Si supiera que estaba viva y quisiera encontrar la manera de rescatarla, tendría que hablar con Edward con calma. Edward podría usar esto para coaccionarlo y obtener el traje de Ant-Man. Ciudad de Nueva York, Avenida Dorada, hogar de bienestar infantil. Al ver a los niños que tenía delante, Edward frunció el ceño y le preguntó a Anthony. Dean, ¿son estos, los pequeños prometedores que has seleccionado? Anthony era el antiguo asistente inmobiliario a quien Edward había asignado aquí desde el principio para que se desempeñara como director del hogar de bienestar infantil de Golden Avenue. Era responsable de seleccionar a niños talentosos del hogar para que sirvieran como nuevos talentos para la corporación Umbrella. Sí, joven amo. El rostro de Anthony se ilumina con una sonrisa. Estos pequeños eran los candidatos finales que había seleccionado de entre todos los niños del hogar de acogida tras numerosas rondas de entrenamiento y pruebas. Mientras Edward se dirigía a Umbrella Corporation, el trabajo de Anthony en el hogar de asistencia social continuaba. Su tamaño siguió creciendo y la casa se ampliaba constantemente. Ahora, incluso se había convertido en una organización benéfica global a gran escala bajo el nombre de Umbrella Corporation, con hogares de acogida para niños construidos en docenas de estados de Estados Unidos. Que acogían a niños de todo el mundo que habían sufrido infancias difíciles. Después de que Edward pusiera en marcha los ensayos de investigación y desarrollo del sueño de mejora humana, necesitó la sangre de estos niños para el desarrollo del fármaco. Realizar experimentos medicinales para el sueño de mejora humana. Al fin y al cabo, en comparación con los adultos, estas esperanzas para el futuro encierran más posibilidades. Su potencial era mucho mayor que el de los adultos. Hoy, Edward vino aquí tras recibir un mensaje de Anthony informándole de que se había seleccionado al primer grupo de niños superdotados. Por fin se tomó un tiempo para visitarnos. Había estado tan ocupado con los asuntos de Umbrella Corporation que casi no había tenido energía para ocuparse a aquel lugar. Miró a los niños que estaban de pie frente a él, quienes le devolvían la mirada con ojos curiosos. Edward se agachó y los miró con una amable sonrisa en el rostro mientras les acariciaba la cabeza. Según los datos proporcionados por Anthony, estos niños habían demostrado una inteligencia extraordinaria desde temprana edad o poseían una constitución física excepcional que superaba con creces la de la gente común. Estos niños miraron a Edward con serenidad, sin que sus ojos mostraran rastro alguno de miedo. Era como si Edward fuera un chico de su misma edad, nada especial.
Sostuvieron la mirada de Edward abiertamente, y algunos incluso tomaron la iniciativa de extender la mano y estrechársela. Pequeños bribones, comentó Edward para sí mismo, sintiéndose genuinamente sorprendido. Pero, sin dejar de sonreír, extendió la mano y les estrechó la suya. Hermano mayor, ¿podrías hacerte a un lado un momento? Dijo de repente un apuesto joven de cabello negro brillante a Edward. ¿Eh? Edward se quedó atónito por un momento, sin entender a qué se refería, pero aún así dio 2 pasos hacia un lado. ¿Qué pasa? Ignorándolo, el niño pasó junto a Edward y se dirigió directamente a Ada Wong, que estaba detrás de él. Con una sonrisa, radiante extendiendo los brazos. Hermana mayor, ¿me das un abrazo? Por supuesto, aunque Ada Wong estaba un poco confundida, sonó, se agachó y lo levantó. Lo llamaban joven, pero en realidad, solo era un niño pequeño. En brazos de Ada Wong, parecía un niño pequeño y enano. Una vez en los brazos de Ada Wong, el pequeño esbozó una sonrisa de felicidad. Él seguía frotándose contra Ada Wong, con una expresión de total satisfacción. Era todo lo contrario de la expresión fría que había mostrado hacia Edward. Esto hizo que Edward abriera los ojos de par en par, dejándolo momentáneamente sin palabras. Como es de esperar de un niño superdotado, el hecho de que intente dar el salto tan pronto demuestra que tiene algo especial. Edward chasqueó la lengua ante aquel pequeño travieso, sin palabras. Después de que Ada Wong lo bajara al suelo, Edward hizo un gesto hacia Anthony, que estaba a su lado. Anthony reaccionó, guiando a esos pocos niños hacia la puerta del hogar de bienestar infantil de Golden Avenue. Los hizo subir al autobús de pasajeros que estaba a punto de partir hacia Dave. Estos pequeños seleccionados serán sometidos a pruebas adicionales dentro de la colmena, de forma muy similar al antiguo proyecto Wesker. Solo que la intensidad era menor y el propósito era diferente. Después de que se marcharan, Edward se dio la vuelta y miró a través del ventanal que iba del suelo al techo las risas y la alegría que se respiraba en el jardín del hogar de acogida. Suspiré, permaneciendo en silencio, con un atisbo de reflexión en su expresión. La colmena, situada varios pisos bajo tierra, era la antigua base de investigación y desarrollo del proyecto Wesker. Allí había 5 niños que ya se habían puesto batas blancas de laboratorio. Estas 5 personas conformaron el primer grupo de personal seleccionado del hogar de bienestar infantil de Golden Avenue. Allí, se les inyectaría una versión preliminarmente mejorada del virus T. En comparación con el virus T original, la toxicidad de esta versión mejorada se reduce significativamente. Todo había sido extraído del cuerpo de Alice en aquel entonces. Durante el proceso de fusión con la sangre y los tejidos celulares de Alice, las características de estos virus T sufrieron algunos cambios. Ya no eran tan letales para el cuerpo humano. El plan de producción del suero de mejora humana se desarrolló utilizando este virus como plantilla base. La esencia de la fundación de Umbrella Corporation era la misma: fortalecer el cuerpo humano y crear una nueva generación de seres humanos. Simplemente, con el paso del tiempo, su propósito cambió y se desvió. En ese momento, Wanda, la bruja escarlata, también se encontró en la base de investigación. La energía del caos rojo estaba enredada alrededor de sus manos. Si alguno de estos 5 pequeños sufriera una reacción adversa que pusiera en peligro su vida tras ser inyectado con el virus T mejorado, la bruja escarlata intervendría y usaría magia del caos para suprimir el flujo del virus T en su sangre. Luego, se les inyectarían los anticuerpos extraídos del cuerpo de Alice para su curación. La energía especial de la bruja escarlata, que en su día podía calmar al tirano de Hipnos en su estado de furia, también tuvo cierto efecto sobre este virus T, ralentizando significativamente la velocidad de infección. La bruja escarlata acarició la cabeza de una de las niñas y le dijo suavemente: si te sientes mal, díselo directamente a tu hermana mayor, ¿de acuerdo? Había un atisbo de reticencia en sus ojos. No podía soportar ver a esos pequeños sometidos a cuentos experimentos con virus. Edward echó un vistazo alrededor de la mesa de experimentación. Todo el personal estaba en sus puestos, y anunció la orden para el inminente comienzo. La bondad de Wanda era comprensible. Sin embargo, los criterios para este experimento se evaluarán en función de los datos fisiológicos presentes en los cuerpos de los 5 niños. Edward solo permitiría que Wanda interviniera en un momento de vida o muerte. «Hermano mayor, ¿vamos a morir?», preguntó una de las niñas, mirando a Edward con sus hermosos ojos grandes parpadeando.
Sin duda, entre esta lista de personales había niños prodigio con una inteligencia muy superior a la de la gente común. Podrían comprender la situación real en cuestión. No, dijo Edward con gran seguridad. Con la tecnología científica actual de Umbrella Corporation, lidiar con esta versión mejorada del virus T era más que suficiente. La vida podía estar garantizada. Por eso Edward se atrevió a realizar tal experimento ahora. Si el experimento tiene éxito, será un gran logro para el beneficio de toda la humanidad, dijo Edward con voz grave, aunque sentía que sonaba un poco hipócrita diciéndoles esas cosas. Cuando llegue ese momento, seréis héroes para toda la humanidad. Esto puede desencadenar nuestra mutación, ¿verdad? Entre los 5 niños, el niño guapo que antes le había pedido un abrazo a Ada Wong fue el primero en hablar. Tenía la mirada fija en la jeringa que el miembro del personal tenía en la mano, la cual estaba a punto de ser inyectada en su cuerpo. En cierto modo, es verdad, respondió Edward. ¿Entonces podrás ser como esos superhéroes y tener tanta fuerza? Siguió preguntando el pequeño, con los ojos brillando como si esperara algo. He escuchado sus historias y creo que son héroes. Quiero llegar a ser tan poderoso como ellos. Su expresión era muy seria. Edward no pudo evitar soltar una risita. Los pobres dependen de las mutaciones, mientras que los ricos dependen de la tecnología. Este pequeño sin duda tenía ideas. Edward no dijo nada más y se acercó con la cabeza al personal. Acto seguido, se acercaron con las jeringas. Inyectaron el líquido amarillo pálido de las jeringas en los cuerpos de los 5 pequeños. No lloraron ni armaron un escándalo. Estaban muy tranquilos, esperando en silencio a que terminara la inyección. Numerosos cables de datos estaban conectados a las batas blancas de laboratorio que vestían, monitorizando en tiempo real los cambios en sus datos fisiológicos. El sistema de IA de la Reina Roja funcionaba a pleno rendimiento, vigilando de cerca las mutaciones en las condiciones físicas de los 5 niños. Poco después de terminar la inyección, los rostros de los 5 pequeños comenzaron a enrojecerse. El virus T mejorado aún conservaba su capacidad destructiva. Su temperatura corporal comenzó a subir, y 2 de los pequeños no pudieron evitar temblar. El sudor les corría por la frente y sus rostros reflejaban dolor. La bruja escarlata tomó la mano de una niña pequeña y la apretó con fuerza, dándole fuerza y apoyo, aunque en realidad no sirvió de mucho. Para su sorpresa, aquel chico guapo parecía tan tranquilo como siempre en ese momento. Aunque los resultados de las pruebas mostraron que su temperatura corporal también había aumentado y que tenía la cara enrojecida. Pero su expresión era muy firme, sin mostrar rastro de dolor como los demás, mientras soportaba con desesperación. Edward no pudo evitar sentirse algo sorprendido. 2 horas después, afortunadamente, el proceso de pruebas transcurrió sin problemas. La temperatura corporal de los 5 pequeños finalmente volvió a la normalidad y no se produjo ninguna situación que pusiera en peligro sus vidas. El personal comenzó a extraerles sangre y a llevarla al laboratorio para su análisis. Así, pude relajarme. Edward siguió al personal hasta el laboratorio. También respiró aliviado al constatar que las pruebas habían transcurrido sin problemas esta vez. Esto era una buena señal, que demostraba que esta dirección era factible. Ahora bien, el sueño de mejora humana también se estaba desarrollando de diversas maneras. Durante estos ensayos con sangre, las gemas del infinito también se usarían en el futuro para inducir mutaciones en el virus T, buscando una versión mejorada que pudiera adoptarse. Edward había pensado anteriormente en utilizar partículas PIN para reducir a los humanos a una escala subatómica y luego modificar el virus T a nivel de su estructura proteica, pero no había habido oportunidad hasta entonces. Ahora que tenía las partículas PIM en su poder, y el director Darren había producido suficientes, podía intentar avanzar en esta dirección. Sin embargo, esto llevaría tiempo. Reducir el tamaño desde un estado normal a una escala subatómica requerirá superar dificultades técnicas. Dentro del Parque Industrial N4 en San Francisco, Estados Unidos. Un dispositivo de lanzamiento de naves espaciales se alzaba imponente en el parque industrial, rodeado de una multitud. Entre ellos, 4 individuos llamaron especialmente la atención. Porque la ropa que llevaban estaba completamente fuera de lugar en el entorno moderno. Era como si fueran soldados de la antigüedad que hubieran salido de la Edad Media. Estas 4 personas eran los amigos de Thor, los 3 guerreros. Volstagg, Egun y Fandral.
Y la última, la guerrilla asgardiana que tenía una relación algo ambigua con Thor. Sif. Estos 4 fueron invitados por Thor a la Tierra y estaban a punto de abordar una nave espacial para viajar a Shandar con los subordinados de Edward para difundir información. Operarían junto al equipo de 7 personas de Umbrella Corporation. Edward lucía solemne mientras observaba a sus subordinados que estaban de pie frente a él. 2 soldados desesperados, Brandt y Target. Alice, junto con 2 clones. Así como el Dr. Banner y Quicksilver. Los 7 abordarían la nave espacial y se dirigirían a las profundidades del universo, a Shandar, para encontrar a los miembros de los Guardianes de la Galaxia. Por supuesto, en ese momento, los Guardianes de la Galaxia aún no se habían formado oficialmente. Su principal objetivo era contactar con Star-Lord, Rocket Raccoon y Treant Groot. Amigos, les deseo un regreso sano y salvo. Thor abrazó a sus 4 amigos cercanos, les dio unas palmaditas en los hombros y les dio su bendición. Todavía tenía que ocuparse de los asuntos cotidianos de Asgard en el Palacio Celestial, por lo que no podía acompañarlos. Espero que todos tengamos una cooperación agradable. Alice se acercó a Sif, extendiendo la mano con una sonrisa. Alice sería la capitana de este equipo. El grupo de 11 personas viviría junto en la nave espacial durante un período de tiempo. Si extiende la mano para estrechársela y sonriendo cortésmente. Los 3 guerreros que estaban detrás de ella también se estrecharon la mano uno por uno. El tiempo apremiaba, así que no hacían falta más palabras. El grupo se levantó rápidamente y subió a bordo de la nave espacial. Edward observó sus figuras que se alejaban, esperando sinceramente que el viaje transcurriera sin problemas. Desde la parte trasera de la nave espacial, operaron 2 enormes haces de fuego. La nave espacial inclinó su morro hacia el cielo, aceleró lentamente y ascendió gradualmente. Su velocidad aumentó rápidamente, dejando 2 estelas blancas en el cielo. Finalmente, a los ojos de todos los que estaban allí, se fue haciendo cada vez más pequeño hasta que desapareció. Está bien, ahora yo también debo irme. Thor susurró suavemente, se dio la vuelta y le dijo a Edward. Como rey de Asgard, estaba ocupado con los asuntos gubernamentales diarios y necesitaba regresar cuanto antes. Tras eliminarse el obstáculo que representaba a Loki, que se convertía en el gobernante del Palacio Celestial era algo que se daba por sentado. Ni siquiera había habido otras complicaciones. Edward ascendió y se despidió de él con la mano. Thor alzó su martillo e invocó el puente Bifrost. Su figura desapareció lentamente dentro del brillante rayo de arco iris. La nave espacial ha entrado en el espacio exterior y ha comenzado la transición de salto. Tras la marcha de Thor, la voz de la Reina Roja resonó de repente en el oído de Edward. Lo que indica que la nave espacial ya había entrado en el agujero de gusano interestelar para el salto. Edward permaneció en silencio. Este grupo se había embarcado oficialmente en su viaje interestelar. En poco tiempo, llegarían a Shandar. Edward negó con la cabeza y se marchó, pues aún tenía cosas que hacer. Edward llegó a Raccoon City, a la colmena, el laboratorio donde habían sellado al monstruo relámpago. Ahora que la armadura destructora había sido reparada y encantada por Thor, la habían traído a este laboratorio. Edward se preparó para instalar el blindaje destructor en el monstruo relámpago para aumentar sus capacidades defensivas. Dado que esta armadura estaba encantada por Thor y el monstruo del rayo tenía la sangre de Thor en su cuerpo, el monstruo del rayo podía controlar fácilmente la armadura destructora y usarla para sus propios fines una vez equipada. Dentro de la base experimental, el proceso de instalación transcurrió sin problemas. Ataviado con la armadura destructora, con su carne resistente y la protección de la capa de armadura de metal Uru, las capacidades defensivas del monstruo relámpago alcanzaron un nivel increíblemente monstruoso. Edward estaba deseando que llegara el momento en que demostrara su poder. Miku, ¿cómo está la situación con el Dr. Eric? Edward salió del laboratorio, caminó por el pasillo y, recordando algo de repente, le preguntó a Hatsune Miku, que lo seguía a su lado. Miku era otro nombre para Hatsune Miku, y Edward simplemente usaba ese nombre para dirigirse a ella. Dr. Eric está llevando a cabo su propia investigación y parece haber descubierto el momento de la sigilia de las 9 estrellas. Respondió la voz eterna de Hatsune Miku. Se había instalado equipo de monitoreo donde el Dr. Eric lo era, y ella había estado vigilando sus actividades diarias. ¿Ah? ¿Es cierto?
Edward se mostró algo sorprendido después de escuchar la noticia. Parecía que el nodo temporal se acercaba mucho. Una vez que la partícula de éter reapareciera en el mundo, podría encontrar la manera de hacerse con ella. Ya sea para obtener las gemas del infinito o para mejorar el virus T. Para desarrollar un sueño capaz de mejorar la condición física de toda la humanidad, podría ser necesario utilizar el poder de estas gemas. Sin embargo, el Dr. Eric era ahora un tipo lamentable. Cuando el Dr. Eric, tras liberarse del control mental de Loki, recuperó la normalidad, pero su estado mental comenzó a desestabilizarse. Debido a su comportamiento absurdo, Hanne lo internó en un hospital psiquiátrico, donde permaneció recluida desde entonces. Sin embargo, por indicación de Edward, aunque el Dr. Eric estaba internado en el hospital psiquiátrico, pero sus tareas diarias de investigación no se habían detenido. Edward le había proporcionado mucho equipo de investigación, que se encontraba dentro del hospital. La razón por la que el Dr. Eric se volvió loco porque, durante el tiempo que estuvo bajo el control mental de Loki, vio demasiado conocimiento que no pertenecía originalmente a la Tierra. Vio tantas otras razas en el universo y su ciencia y tecnología al mismo tiempo. Para este médico, que creía en el conocimiento, fue una gran conmoción. Lo cual provocó que terminara así. Había visto demasiado. El viaje desde Raccoon City hasta el hospital psiquiátrico donde el Dr. Eric se encontraba no muy lejos. Edward tomó un coche especial y llegó rápidamente. El vehículo se detuvo y, ante él, se alzó un hospital psiquiátrico de aspecto excepcionalmente imponente. Dr. Eric era, al fin y al cabo, una figura que había logrado grandes éxitos, por lo que el hospital en el que se alojó era de un nivel extraordinario. Siguiendo las instrucciones de Edward, la seguridad en este hospital psiquiátrico era excepcionalmente estricta. Para asegurar que nadie molestara al doctor las ideas geniales de Eric y su proceso de investigación. Edward asintió con la cabeza a los guardias que estaban en la puerta, y estos abrieron las rejas, permitiendo que Edward entrara. El Dr. Eric se encontraba inmerso en su propio mundo científico, incapaz de salir de él. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de fórmulas y dibujos de patrones intergalácticos. Después de que Edward entró, se puso a escribir y dibujar en la pizarra con el pelo revuelto. No se había percatado en absoluto de la llegada de Edward y los demás. Dr. Eric. Gritó Edward. Dr. Eric se sobresaltó, pero al darse cuenta de la vuelta y ver que era Edward, suspiró aliviado. Ignoró a Edward y volvió a continuar con los cálculos de las fórmulas que tenía en las manos. En la pizarra que tenía delante, estaban dibujadas 9 esferas, conectadas por una línea recta. Junto a ello había densos cálculos de datos. Edward miró el dibujo en la pizarra y supo lo que era. El tamaño de las 9 estrellas. Aunque desconocía el principio, sabía lo que representaba ese patrón. Edward caminó hacia el doctor. La versión de Eric. Doctor, debería tomarse un descanso de vez en cuando. Dr. Eric negó con la cabeza, con los ojos llenos de una mirada fanática. Sus manos no se detenían, como si estuviera llevando a cabo un proyecto muy importante que no podía ser interrumpido por nadie. Sin duda será un gran descubrimiento que conmocionará al mundo entero. Dr. Eric murmuró para sí mismo, y la tiza que sostenía en la mano se movía aún más rápido sobre la pizarra. Edward molestamente con amargura hizo que sus subordinados, que estaban cerca, retiraran la pizarra. Esto obligó al Dr. Eric a interrumpir su trabajo y se giró para mirar a Edward. ¿Qué estás haciendo? El Dr. Eric dijo con cierta insatisfacción. Doctor, tal vez pueda intentar que le den el alta, le dijo Edward con una sonrisa. Dado que ahora podía calcular el fenómeno de la psicología de las 9 estrellas, significaba que su estado intelectual no era un problema y que su estado mental básicamente había vuelto a la normalidad. Parecía que, durante su estancia en el hospital psiquiátrico, bajo el atento cuidado de la enfermera, se había recuperado muy bien. Dr. Eric pareció sorprendido, pero también algo desdeñoso. Allí vivía perfectamente, sin preocupaciones por la comida ni la ropa, y podía continuar con su importante investigación. ¿Por qué querría irse? Consultando con el doctor ante la expresión de Eric, Edward se sintió impotente. ¿Acaso este viejo quería quedarse allí para siempre? Pero eso no dependía de él. Después de todo, en el progreso que se avecinaba, este anciano seguiría siendo necesario. No podía permitir que siguiera escondida en el hospital psiquiátrico sin salir.
Por lo tanto, Edward agitó su mano directamente, permitiendo que varios subordinados detrás de él levantaran al doctor. Eric lo levantó y lo sacó de la habitación. Se dirigieron a la recepción para comenzar con los trámites de alta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Doctor Eric luchó con resistencia. Doctor Eric, llevas mucho tiempo alejado de la universidad, ya es hora de que regreses, le aconsejó Edward amablemente. Tus alumnos todavía te esperan para que vuelvas a dar clase. Mientras hablaba, Edward sacó su teléfono del bolsillo y llamó a Jane, pidiéndole que viniera a recoger al doctor Eric. Después de recibir la llamada y escuchar la noticia de que el doctor Eric podía ser dado de alta, Jane se sorprendió mucho y rápidamente dijo que vendría de inmediato. Después de todo, el doctor Eric era su tío, y ella no podía ignorarlo. Doctor Eric luchó con todas sus fuerzas, pero no pudo resistir. Al final, los subordinados de Edward solo pudieron sacarlo a la fuerza del hospital psiquiátrico. Desesperado, gritó. No, al menos debo sacar mis datos. Edward hizo un gesto con la mano. Doctor, haré que alguien envíe estos materiales a su universidad más tarde. No tienes que preocuparte, simplemente date de alta con tranquilidad. Al oír esto, el doctor Eric perdió inmediatamente el ánimo y dejó de resistir. Honestamente, recogió sus cosas y se fue del hospital. Media hora después, Jane llegó en coche a las afueras del hospital psiquiátrico. En el coche también llevaba a su buena amiga, Daisy, que también era su alumna de posgrado. En el asiento trasero también estaba sentado un joven. Era Ian, un becario contratado por Daisy, que vino a ayudar. Oh, Eric, finalmente ha vuelto a la normalidad. Jane se acercó y le dio al doctor Eric le dio un fuerte abrazo y dijo muy feliz. Jane, puede que no sepas lo que he descubierto, doctor Eric aún no había olvidado su investigación, y ahora que veía a Jane, estaba deseando hablar con ella sobre ello. Eric, hablemos de ello cuando volvamos, dijo Jane con cierta incomodidad. Luego giró la cabeza y le dio las gracias a Edward. Le agradeció a Edward por haber cuidado de Eric durante su estancia en el hospital psiquiátrico de Raccoon City. Edward negó con la cabeza, dando a entender que era un asunto sin importancia. Le dirigió a Jane una mirada significativa y dijo: Doctor Foster, doctor. Eric dijo que hizo un descubrimiento asombroso en el hospital psiquiátrico. Deben escucharlo con atención. Hizo especial hincapié en la palabra cuidadosamente. Jane estaba un poco confundida, pero aún así se acercó y dijo que escucharía con mucha atención. Luego empujó del doctor Eric, subió al coche y lo llevó de vuelta. Al ver cómo se alejaba la figura de su vehículo, Edward esbozó una sonrisa misteriosa. Aunque desconocía por qué el cuerpo de Jane podía servir como contenedor para la partícula de éter, era evidente que la gran rueda del mundo ya giraba en esa dirección. Ahora solo le quedaba esperar pacientemente. Espera a que la partícula de éter reaparezca en el mundo. Edward tosió, recobró el sentido y llamó a varios soldados de Umbrella de la finca familiar, diciéndoles que hicieran una copia de seguridad de todos los datos de investigación en la habitación del hospital donde el doctor Eric se había quedado. Luego envíelo a la universidad donde el doctor Eric fue localizado. Estos materiales seguían siendo muy útiles. El instrumento de medición de gravedad que el doctor Eric desarrolló en la trama, un instrumento que podía cambiar los puntos críticos de los 9 reinos. Esto estuvo muy bien. El universo tiene un ciclo de 5000 años. En cada ciclo, habrá una oportunidad para que los distintos mundos se alineen en línea recta. Generalmente, dos mundos diferentes están separados entre sí. Pero cuando convergen, todo puede conectarse entre sí. Los 9 reinos se atraviesan. La gravedad, la luz e incluso la materia se comprimen al pasar de un mundo a otro. Si esto sucede, las consecuencias serán devastadoras. En la habitación, mirando a Jane, Daisy e Ian frente a él, el doctor Eric tocó la pared y habló con elocuencia. En la pared había una larga serie de fórmulas complejas que había escrito con un rotulador. Y he inventado un instrumento para medir la gravedad que puede estabilizar los puntos críticos de convergencia celeste. De esta forma, otros mundos y su alineación pasarán rozándonos, permitiendo que nuestro mundo permanezca a salvo. ¿De qué está hablando?, preguntó la becaria de Daisy, con expresión de total confusión. El tema, doctor. Lo que Eric estaba comentando era demasiado profundo, lo que le impedía comprenderlo en absoluto. Es natural que no lo entiendas. Al fin y al cabo, solo eres un estudiante de posgrado, ¿no?
Dijo Daisy con naturalidad desde un lado, aunque ella también estaba confundida, pero aún así mantuvo su nivel teórico como mentora. Entre las tres personas sentadas en el sofá, solo Jane entendió en cierta medida que el doctor Eric estaba hablando. Porque esos contenidos eran cosas de las que había oído hablar con la madre de Thor, Frigga, durante el tiempo que estuvo en Asgard con Thor.